Después de Phantom Bullet, SAO 2 nos traía dos arcos más. Uno tenía como 2 o 3 episodios y se centraba en una misión, y luego venía el arco que vamos a analizar en este video. Así que vean este video de lo bueno y lo malo de SAO Mother Rosario. Si es la primera vez que llegas aquí, puedes disfrutar de la serie completa de lo bueno y lo malo de SAO en el mensaje que está ahora arriba a la derecha de tu pantalla. Es cierto que, como dije, después de Phantom Bullet hay un arco bastante corto de una misión, no sé, en Asgard, pero ese arco es más que nada para mostrar cómo es el equipo del prota en un ambiente más relajado y, bueno, fomentar fetiches entre Kirito y su hermanita, porque sí, no sean inocentes. Es para eso. Recuerden que estamos hablando de un anime japonés y los japoneses son conocidos mundialmente por sus fetiches entre hermanos. Así que si existe la posibilidad de que haya algún japonés o alguna japonesa mirando este video, cuidado con tu hermano. Pero bueno, el Rosario de la Madre o Madre Rosario es uno de los arcos más controversiales de SAO, ya que tengo entendido que a mucha gente no le gusta. Sin embargo, creo que a nivel argumental y narrativo es de los arcos más complejos de SAO, si no es que el más complejo de todos. Y en líneas generales SAO 2 es mucho más complejo que la primera temporada, ya que en este punto el autor comenzó a explorar y a tocar temas mucho más profundos, y esto claramente era una muestra de que el autor iba evolucionando con el tiempo, y eso es buenísimo, porque es algo que también le pasa a los mangakas. Y bueno, debido a este tipo de evolución es que después tuvimos la suerte de tener el arco de Alicization. Si tuviera que definir lo bueno de este arco, lo haría en los siguientes puntos: Asuna, Yuki y Kirito. Sí, Kirito. El punto de Kirito es bastante especial en este arco, sobre todo. Poniéndolo ya en contexto, se podría decir que este arco comienza en el episodio 18 de SAO 2, más o menos. Aquí ya nos plantean dos cosas. Primero, que se iba a explorar más en profundidad al personaje de Asuna, o al menos más en profundidad de lo que habíamos visto hasta ahora, ya que, al igual que pasaba con Kazuto en la vida real, se nos había dicho y mostrado muy poco de Asuna. Después de Fairy Dance, solamente sabíamos que tenía un padre. O sea, obviamente, en general la mayoría de la gente tiene un padre, pero no sabíamos nada de Asuna, así que esto era casi lo único que sabíamos. Y segundo, que había un nuevo jugador llamado Seken, el que supuestamente era invencible y poseía una OSS. ¿Qué significa OSS? Significa Original Sword Skill. Voy a hablar de este punto en otro video sobre la diferencia generalmente entre las Original Sword Skills y la doble empuñadura de Kirito, porque es bastante interesante. Bueno, el prota estaba con sus amigos, o sea, mejor dicho, sus amigas, porque al pobre Clan y a Eiji jamás los invita a la cabaña esa que tiene en el bosque. Este Kaneki es muy inteligente. Bueno, aquí Leaf y Liz le dicen a Asuna que este tipo, el tipo llamado Seken, está retando a todo el mundo a duelos PvP, y al que le gane a él, mejor dicho, le iba a dar una skill única. También le dicen que el famoso Seken barrió el piso con las dos y que era tan rápido que nadie podía con él. Aquí Asuna le dice: si es por eso, tenemos al tipo que se autorrevivió en Minecraft, se pasó a en 3 días y que, por si fuera poco, ahora corta balas como un Jedi. A lo que las dos minas le dicen: lamento decirte que el que se autorrevivió en Minecraft se pasó a en 3 días y que ahora, por si fuera poco, corta balas como un Skywalker, ya le ganaron. Es decir, ya perdió contra Seken. A lo que Asuna queda como: ¿Cómo dices? ¿Derrotaron a Kakaroto? y aquí Leaf y Liz le dicen: mira, el Kirito andaba un poco raro ese día en el duelo, y que no saben si peleó en serio, aunque en realidad no utilizó las dos espadas, así que probablemente no peleó en serio o peleó a medio gas. Ahora, nosotros sabemos que esto el autor lo hizo para dejar a Seken como crack sin dejar que Kaneki quedara como un paquete. Eso lo sabemos. Pero aquí nos arrojan algo más: que Kirito, cuando terminó la pelea, le dijo a Lifa que si Seiken hubiera estado encerrado en SAO, probablemente él habría quedado con la skill doble empuñadura, porque al menos en cuanto a su tiempo de reacción, Seiken era superior a él, y que entonces el buen Kirito habría tenido que andar por ahí utilizando habilidades random como Klein y Egil. Ya saben, esa gente que no es protagonista. Y bueno, menos mal que fue así, porque si no, el cornudo ese le habría volado el traste. Todo esto me parece bastante interesante. Si bien no sabíamos quién era Seken, tampoco sabíamos si era un villano o no. Y por si fuera poco, Kirito había reconocido que esta persona o era superior a él, o como mínimo tenía un nivel similar. Y recordemos que Kirito le voló las nalgas al Salamander Pro, el que se consideraba el jugador más fuerte de Halo.
Así que este tipo de presentación de quien hasta ahí habríamos pensado que era o sería el oponente del prota de este arco me pareció bastante buena. Sin embargo, no teníamos ni idea de lo que se nos iba a venir. Algo que me gustó mucho y que fue un punto muy alto fue la primera vez que nos mostraron o nos muestran al famoso Seiken. O debería decir, ¿famosa? Claro, si Asuna quedó descolocada cuando supo que le ganaron al prota, imaginen cómo quedó cuando supo que el famoso Seiken que ella se lo imaginaba como del tamaño de Eikil era en realidad una niña. Aquí Asuna junta los cables y se da cuenta de una que Kaneki se dejó perder o que al menos perdió a media máquina porque su oponente era una mina. Aquí también podríamos deducir que fue porque era una mujer y no quería ser tan rudo con ella, o porque era una mujer y quiso hacerse galán con la mina. Diría que un poquito de las dos. En fin, el punto más alto de esto es el duelo PvP entre Asuna y Seiken. Este duelo, para mí, es el mejor duelo de PvP normal de todo el anime de SAO. Énfasis en duelo PvP normal. Antes de que alguien aparezca y me diga, oye, ¿dónde dejan los duelos de Kirito y Heathcliff? La pelea con Deathgun, la pelea con Yu-Gi-Oh! En Alicization, las peleas con los nobles y otras más. Les digo que salvo las peleas con Heathcliff, Cradil, Deathgun y Sinon, las otras que mencioné no son duelos PvP. Alicization va más allá que un juego, así que considerar las peleas o duelos en ese lugar como duelos entre dos jugadores no creo que sea lo más correcto. Y bueno, cuando dije duelo PvP normal me refería a un duelo en el que no estuviera en riesgo el universo 7, por así decirlo. La coreografía de la pelea entre Asuna y Seiken fue muy, pero muy buena. Supieron alternar muy bien los movimientos más rápidos y los más lentos. Además, aquí después de casi una temporada y media pudimos ver algo de Asuna en combate, ya que lo último que vimos de Asuna así fue contra Cradil y casi nada contra Skull Reaper. Y el duelo contra el renacuajo ese no cuenta. Luego de eso Sao terminó, quedó atrapada en Halo y en Phantom Bullet el autor creyó que a Kaneki le faltaban minas parece y por eso le agregó a Sinon en vez de seguir con Asuna. Pero bueno, es cierto que el primer duelo contra Heathcliff, y digo el primero porque el segundo duelo ya estaba muy desvirtuado, o sea, Kirito no tuvo oportunidad en ningún momento en el segundo duelo porque Heathcliff ya se sabía todas las combinaciones. Es cierto que en el primer duelo también se las sabía, pero no sabía cuál era realmente el tiempo de reacción de Kirito y eso fue lo que lo llevó a casi perder y a utilizar los comandos del juego, literalmente. Y como dije, ese duelo es muy bueno, pero literalmente se terminó en el primer espadazo directo que recibieron, así que fue demasiado rápido. Este duelo entre Asuna y Yuki, una curiosidad es que Yuki es el nombre de Yuki y Yuki es también el apellido de Asuna. Pero bueno, este duelo comienza bastante bien, o sea, tranqui, hasta que Asuna se pone seria y realmente el duelo pasó a otro nivel. Fueron espadazos por aquí, por allá, a cada segundo. Realmente fue espectacular. Es cierto que se les pasó la mano un poco con las explosiones, pero en sí el duelo estuvo muy, pero muy bien. Literalmente, como dije, fue una guerra de espadazos uno tras otro y las dos sin guardarse nada. De verdad, como dije, cuando Asuna se puso seria, el duelo pasó a otro nivel. De hecho, es la primera vez que vemos a Asuna peleando a este nivel. Es cierto que sabemos que en Aincrad era bastante fuerte, de hecho tranquilamente estaba entre, no sé, los tres mejores jugadores de todo el juego, o cinco quizás si contamos a los tipos de Laughing Coffin, pero seguramente estaba con Heathcliff, Kirito, los tipos de Laughing Coffin y Asuna probablemente, estaba el top 5 por ahí seguro. Pero en realidad, salvo el tema de Cradil cuando ella salva a Kirito, no la vimos mucho en acción. O sea, la vimos matando al renacuajo ese, comiéndose un par de espadazos del cornudo ese que Kirito derrotó después, y bloqueando algunas skills contra Skull Reaper y dándole algunos golpes de estoque. Así que verla en estado puro, mostrando toda la capacidad que tiene, porque aquí literalmente Asuna no se guardó nada, fue muy pero muy bueno y como dije, la coreografía de la pelea estuvo espectacular. Además, aquí vimos de una forma más gráfica
qué tan fuerte era Seken, y la verdad fue el tiempo de reacción que tenía Seken era una cosa impresionante, era una cosa absurda e impresionante, de verdad. Cuando bloquea a Asuna estando a un par de centímetros de recibir un ataque con una skill de unos 5 golpes más o menos a toda velocidad fue espectacular, espectacular. Este duelo claramente lo ganó Seken, pero cuando termina le dice que ella es la elegida y se va con Asuna. Luego vemos que en realidad ella no era una mala persona y que solamente quería lograr derrotar a un jefe de piso con una sola party. Aquí nos empezamos a dar cuenta de que se lo toman muy en serio, ya que le dicen que tiene que ser antes de cierta fecha. Y aquí con esto uno puede pensar, ya están estos mocosos de anime dándole seriedad a algo sin importancia, y si no teníamos ni idea lo que venía, ni la razón de por qué era esto. Yuki, la niña que se hacía llamar Seken, es una clara muestra de la evolución que estaba teniendo el autor en ese momento. Antes ya nos había presentado a Sinon y ahora con Yuki nos mostraba que no solamente estaba creciendo como escritor, sino que también no tenía miedo de involucrarse en temas complicados y de desarrollarlos. Yuki por sí sola es un punto alto en este arco y de todo Sao. El autor nos presentó un personaje muy pero muy amable, alegre y fuerte, pero que escondía un lado completamente inesperado y doloroso. Cuando Yuki le dice a Asuna que hay cosas que solamente se pueden compartir en un combate, engloba y describe perfectamente al personaje. Esta frase fue una maravilla de parte del autor. Yuki era un personaje muy fuerte con un estilo de combate libre y alegre, pero que tenía mucha determinación, ya que eligió vivir su vida al máximo sin preocuparse por lo que pudiera opinar el resto, y esto no lo hacía desde un punto de vista arrogante que dijera que se la suda todo lo que la gente piense porque ella es la más pro y la Seken de Sao y no sé qué más, sino porque entendió que dada la corta vida que le quedaba, no podía perder el tiempo derrumbándose por las cosas malas que ocurrieran. Sobre el estilo de combate reconozco que siempre me gustó mucho, y de hecho, después de ella no hemos visto a ningún personaje con un estilo similar al de ella. Cuando Yuki peleaba parecía que volaba o flotaba, y eso te daba una sensación única de libertad en todas sus técnicas. Otro punto alto de este arco es Asuna. Por fin pudimos ver algo de esta chica, ya que hasta ahora sabíamos poco y nada. Asuna era una niña millonaria, pero que por lo mismo cargaba con el peso de su apellido. Hasta cierto punto Asuna pasó por algo lejanamente similar a lo que pasó Sinon, como dije, lejanamente similar. Pero Asuna, al igual que Sinon, también anheló la fuerza que tenía en el mundo virtual. Aquí la Asuna, que se rajaba a medio boss en Sao, estaba completamente indefensa ante sus responsabilidades en el mundo real, y cuando conoce a Yuki es cuando esto empieza a cambiar. Cuando mencioné a Kirito como uno de los puntos altos de este arco, que era algo bastante especial, me refería a que honestamente el hecho de haber mantenido al prota al margen durante este arco permitió desarrollar un poco a Asuna, y la amistad que ella forjó con Yuki le permitió reactivar su propia vida. Esto probablemente no habría podido suceder si el prota estuviera en medio. De hecho, lo normal dentro de lo que es Sao es que el autor hubiese hecho que Yuki milagrosamente de la nada se enamorara de Kirito. Es lo que siempre hacía casi con todas las otras minas que aparecían. Sin embargo, creo que acertó al ponerlo al margen. Es cierto que lo que Asuna implícitamente hizo por Yuki le ayudó mucho a la niña, pero lo que hizo Yuki por Asuna también le permitió enfrentar sus miedos más profundos, que aunque a alguien le pueda parecer una estupidez los conflictos y los miedos que tenía Asuna, no hay una sola forma de afrontar tus problemas, y no creo que un problema sea demasiado grande o sea demasiado pequeño, sino que depende de cómo lo ve y lo siente cada uno. El renacer de Asuna frente a su familia, o específicamente frente a su mamá, viene junto con la valentía que tuvo para no alejarse de una amiga, aún sin conocerla, aún sin saber nada de ella y sin saber la razón por la cual Yuki quería alejarse de ella. Cuando Asuna encuentra a Yuki y se entera de su enfermedad y que es un paciente terminal, no sabía que el hecho de quedarse junto a ella, aunque Yuki al final perdiera la vida, terminaría salvando su vida, valga la redundancia. Y sí, posiblemente suene muy raro lo que estoy diciendo, ya que sin importar lo que hiciera, al final Yuki terminaría falleciendo. Pero la amistad honesta de Asuna terminó salvando su vida, y esto lo dice la misma Yuki en sus últimas palabras, ya que ella siempre cuestionó por qué nació y por qué existía si de todas formas iba a morir. Eso era algo que ella nunca pudo evitar sentir,
a pesar de que permanentemente mostraba una sonrisa a todo el mundo, pero fue justo en los últimos meses de vida cuando conoció a Asuna que pudo sentir que su vida tuvo un propósito y que valió la pena vivir aunque fuera por poco tiempo. Esta última secuencia fue espectacular, no solamente porque llegó casi todo a Halo literalmente a despedirla, porque murió en los brazos de su amiga, sino porque durante todo este arco, aunque fueran pocos episodios, el autor nos construyó un personaje que era tan fuerte que parecía que no le tenía miedo a nada. Poco a poco nos fue mostrando partes más profundas de ella, pero aquí nos revela cuál era su miedo más grande y el cual la acompañó durante toda su vida, sin hacer que el personaje se derrumbara y se hiciera pedazos. Al final Yuki terminó teniendo una muerte digna de lo que significaba para toda la gente en SAO. Y creo que de verdad esta secuencia fue espectacular. Y bueno, en cuanto a lo malo, si tuviera que mencionar cosas malas de este arco, quizá podría ser que al final no nos mostraran más en extendido el duelo entre Kirito y Yuki. Esto habría sido muy espectacular. No el primer duelo, porque el primer duelo era para darle más suspenso al personaje, pero el último duelo sí debieron haberlo mostrado más en extendido, rellenando y todo eso. Y otro punto que quizá podría ser bajo fue lo de las OSS, es decir, Original Sword Skills. Si bien el enfoque del arco iba más a la narrativa que a la acción, creo que habría sido una muy buena oportunidad para explorar algo más sobre las OSS, ya que el hecho de poder crear tu propia skill personalizada es algo que sería espectacular en cualquier juego. Posiblemente a mucha gente le parezca que este arco es un bodrio porque no tiene la misma acción que los arcos anteriores, pero yo no pude encontrar nada que fuera tan malo como para resaltar tanto o mencionar que fue un punto crítico, ya que la verdad en cuanto a narrativa y argumento es el arco más complejo de todo SAO.